Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está sobre todo nombre, Jesús, palabra que significa Dios salva. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Benditos a Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios, palabra que sana, que libera, que restaura, palabra que salva. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, doy gracias a Dios por el tiempo de Cuaresma que hemos vivido juntos y pedimos al Señor que nos dé la gracia, el poder, la fuerza, la autoridad para caminar siempre, cada día más y más cerca de Él, de su santa mano, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por el don de la vida y gracias por ese que es vida, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, en quien tenemos puesta nuestra esperanza. El que dio su vida por nosotros para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Gracias, oh Dios, por el ejemplo que nos ha dado el Señor Jesús, de lo que significa de verdad amar con todo el corazón, aún hasta las últimas consecuencias. Gracias, Padre, porque a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la posibilidad de un día verte cara a cara, Señor, de poderte contemplar, de poder llenarnos de ti, de poder dejarnos penetrar por tu divino amor que sana, que libera, que restaura, que salva, y comenzar de tu mano, Señor, una vida para toda la eternidad, en la plenitud, mi Dios, de la felicidad, en la plenitud del gozo que solamente en ti podemos encontrar. Bendice, mi Dios, a esta hija tuya tan amada por ti. Bendícela, Señor, en el día de hoy. Que pueda celebrar de verdad esa Pascua, ese paso, Señor, cada día más cerca de ti, hasta que un día ese paso sea para toda la eternidad en el cielo. Bendícela, Señor. Quítale, Señor, todo aquello que le impida poner a Jesucristo como centro y Señor de su vida. Señor, sana su corazón, a veces maltratado, a veces herido, a veces roto, Señor, por las diferentes circunstancias por las que pasa en su vida. Pero, Señor, dale un nuevo corazón a esta hija tuya tan amada por ti. Bendícela abundantemente. Llénala, Señor, del deseo de conocerte cada día más, de amarte cada día más, de servirte cada día con más fuerza y poder, como lo hizo María Santísima, nuestra Madre Santa, para que ella también, junto con María, y con todos los santos del cielo pueda proclamar que tú estás vivo en ella y que contigo, Señor, hay esperanza y hay victoria. Bendice a este hijo tan amado por ti, Señor. Mira su necesidad. Levántalo, Señor, con fuerza, con poder, con autoridad. Quítale, Señor, todo aquel obstáculo, esos problemas que pueda tener, que lo apartan de Jesús, mi Dios. Y dale la capacidad para saber que en estos momentos tú estás penetrando su ser, estás llenando su ser de la plenitud de tu gracia, de tu amor, de tu presencia, de tu paz. Gracias, Padre Santo, por este hijo tuyo, que sea ejemplo de santidad para todos aquellos que les rodean, sí, que sea ejemplo de santidad para el mundo entero. Que pueda tu hijo descubrir que el amor que tú tienes por él es tan grande, Señor, que no tiene límites, que no conoce barreras. Amor que es desde siempre y amor que será para siempre. Bendice a estos hijos tan amados por ti, Señor, y bendice a todos aquellos que son importantes para ellos, que puedan crecer en santidad, en estatura, en amor, Señor, hacia ti,
recibiendo ese amor que solo en ti podemos encontrar. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. Honra y poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios por Nina Villamaga de Italia, que ruega por la salud de Dora. Que el Señor bendiga a Dora y la bendiga a usted también y a toda su familia. A la familia Hernández de Texas, saludo al Padre Pedro y le desea muchas bendiciones. Muchísimas gracias a ustedes y que Dios les bendiga, les retribuya con mucho amor y con muchas gracias y con muchas bendiciones para toda la familia. María José Arias de Chile reza por encontrar el amor y su salud. Pues pedimos por ti que el Señor te enseñe el camino y que tú te dispongas para comenzar una vida nueva ya muy pronto, si así Dios lo permite. Álvaro Díaz Ulloa pide por su familia, especialmente por sus hijos, muchas bendiciones para tus muchachos y muchas bendiciones para ti, Álvaro, y para tu familia también toda. Pedimos también por la salud del papá de Armando Ramírez, quien tiene cáncer, que el Señor le bendiga abundantemente. Y si es la voluntad de Dios, que pueda quedar sano completamente, porque para Dios no hay nada imposible. También por la salud de su mamá, Florencia Leiva, por la conversión de Donovan Ramírez y para que ella pueda obtener un buen trabajo. Que así sea. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y Bertín Eddy, el de Lima, Perú, saluda al Padre Núñez y pide por su país. Pedimos por tu país, por Perú, pedimos por todos los países de nuestra América, tanto el centro como el sur, del norte también. Y pedimos por el mundo entero que cesen las guerras, que cesen las matanzas inútiles, es decir, toda guerra, bien lo decía el Papa Francisco, toda guerra, realmente en ella todo el mundo pierde, todos perdemos, ¿sí? Así que optemos por caminar de la mano de Jesús y vivir sus enseñanzas. Al fin y al cabo, lo que hagamos por el más pequeño, dice el Señor, lo hacemos por Él mismo. También pedimos por Isabel Carismas de Nueva Orleans, que pide oración por su familia y protección para sus hijos. Muchas bendiciones para todos ustedes y pues que el Señor derrame gracias en abundancia en este día y por siempre. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y recuerden que los únicos medios oficiales de este servidor en las redes son las siguientes: Facebook, y pedimos por todas las personas que nos piden oración a través de la página de Facebook del Padre Pedro. Y para comunicarse con nosotros o para inscribirse, ojalá que sí lo hagan si no lo han hecho, pues por favor vayan a facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Estamos también en X, que era anteriormente Twitter, estamos en Instagram y YouTube. Por favor, comuníquense con nosotros a través de Padre Pedro Núñez. Esa es simplemente la dirección, Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Y la pregunta es, ¿y por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué Jesús tuvo que entregar su vida por un montón de gente que ni siquiera lo conocen, ni les interesa si Dios está vivo, está muerto? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tanto al punto de dar su vida por toda la humanidad? ¿Qué sentido tiene eso? Jesús, que estaba plenamente feliz, Dios que está plenamente feliz, porque Él no necesita ni de ti, ni de mí, ni de nadie para ser plenamente feliz. Y sin embargo se rebaja, nos dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Dice así: Él compartía la naturaleza divina y no se consideraba diferente a Dios, era igual con Dios. Y sin embargo se redujo a nada, dice la palabra de Dios, se redujo a nada. Y tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres, encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Si al fin y al cabo, pues, piensan muchos, la humanidad sigue tergiversada, sigue
caminando por caminos que nada que ver con el camino de Jesús. ¿Para qué? Si somos duros de corazón, piensan muchos. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento de Jesús? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez? ¿Valió la pena? Alguien me dijo, padre, el sufrimiento de Jesús en la cruz no valió para nada. La gente sigue matándose. La gente sigue caminando en el camino del mal. ¿Para qué? Si al fin y al cabo nada parece haber cambiado desde que Jesús virtió su sangre en una cruz en el Calvario. Pues yo digo, porque sí. Porque Dios es amor. 1 de Juan capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Y qué es amor? Amor significa darlo todo, hermano. Muchas veces a cambio de nada. Porque el amor verdadero no exige. El amor verdadero simplemente se da. Y es que nosotros muchas veces no entendemos eso. Porque estamos acostumbrados a amar al punto que tú estás dispuesto a amarme a mí. ¿No pasó eso con muchos matrimonios? Yo te doy, pero si tú me das. Yo soy bueno contigo, pero si tú eres bueno conmigo. Y con muchas amistades también. Si me haces algo, ay, ahí me resiento y me aparto. Claro, ustedes no, pero otras personas sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, pues todos en alguna forma, como se dice, pues tenemos una situación en que muchas veces nos encontramos de esa manera. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios se da, se entrega, se rinde en sacrificio por aquellos a quienes Él ama. Y ese eres tú y soy yo. Por eso la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice, tanto amó Dios al mundo, tanto te ama a ti, tanto te ama a ti, tanto me ama a mí, que lo dio todo, dio su único Hijo. ¿Para qué? Para que en Jesús tengamos vida y salvación eterna. Me gusta mucho la historia de, no es cierta, ¿verdad? Pero es algo en que podemos pensar. De esta situación por la que estaba pasando el mundo en un momento determinado de la historia. La gente se estaba muriendo. Había una enfermedad que iba destruyendo las células rojas de la sangre de las personas. Estaban infectadas y más estaban contaminando a personas en todas partes del mundo. Inmediatamente se formaron equipos en diferentes países buscando solución para el problema. Y bueno, pues todo el mundo tenía que ir a los hospitales cercanos para hacerle pruebas, para ver si había alguien que tenía la sangre que era necesaria para contrarrestar la infección de aquellas células que tanta gente estaba adquiriendo y que les mataba. Y nos dice la historia que en un lugar de Estados Unidos una familia fue al hospital y todos estaban infectados, todos, menos uno. Un niño, el niño de la familia. Y los médicos hablaron con su padre y le dijeron, la única esperanza que el mundo tiene es si el niño nos da su sangre. La única esperanza que el mundo tiene es si el niño nos da su sangre. Y los padres preguntaron, ¿y qué cantidad de sangre necesitan para hacer este tipo de vacuna? Y los médicos respondieron, necesitamos toda su sangre. Aquello fue espantoso. Pero después que se compusieron un poco, fueron al niño y el papá le pregunta, hijo, esto es lo que está pasando, tú eres la única persona en el mundo que tiene la bendición de Dios para que usando tu sangre
el mundo se salve. ¿Y cuánta sangre necesitan, papá? Y el padre lo mira y baja la cabeza y dice, toda tu sangre, mi hijo, toda tu sangre. El niño se quedó mudo. Sabía lo que eso significaba. Si él daba toda su sangre, moriría. Pidió entonces un ratito para pensar, para meditar, para poner su vida en las manos de Dios. ¿Qué quería Dios que él hiciera? Y nos dice la historia que cuando regresa el niño con lágrimas rodando por sus mejillas, le dice a su papá, papi, estoy dispuesto a dar mi sangre. Estoy dispuesto a dar mi sangre para que el mundo se salve. Y así fue como pudieron descubrir un antídoto. Y las personas que creían que podían salvarse a través de la sangre del niño, aceptaron el antídoto. ¿Y qué pasó al final? Las que lo aceptaron, vivieron. El niño murió, pero pena de aquellos que no aceptaron y no creyeron que el antídoto podía salvarles, que la sangre del niño podía salvarles, y por lo tanto murieron. La sangre de Cristo salva, hermano. Y por eso Jesús la da en una cruz en el Calvario hasta la última gota, para que tú no mueras, para que yo no muera, para que no muramos, porque Dios quiere que todos nos salvemos y que todos experimentemos la gloria de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Pero depende de ti y de mí. Si ponemos nuestra fe en Jesús o ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa que nos aparta de Dios. Solo en Jesús hay vida nueva. Solo en Jesús hay poder de Dios. Solo en Jesús que lo da todo por amor hasta la última gota de su sangre. Solo en Él hay verdadera victoria. Escoge, hermano, en el día de hoy o a Jesús o a tu parecer sin Dios. La decisión es tuya. Ojalá en el nombre del Señor escojas que a través de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, tuya un día será la gloria de Dios. Amén. Número para que se comuniquen con nosotros de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y pues el mundo entero, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan y quédense con nosotros. Bendito, glorificado, exaltado por siempre sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús el Señor. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Leonardo de Bronx, New York, esperando pacientemente. Leonardo, ¿me escuchas? Sí, escucho, padre, dígame. Bienvenido, mi hijo. Adelante con tu pregunta o tu comentario. Bueno, mi pregunta es sobre la violencia doméstica. ¿Qué opinión usted merece lo que es la violencia doméstica en sentido general? La violencia doméstica no es de Dios. Y si no es de Dios, Sí. es de Satanás. Violencia Exacto. engendra violencia. El hombre que usa la espada muere por la espada. Estamos conscientes de que el lastimar a otra persona es algo que Dios repudia,
¿Por qué? Porque estamos llamados a amarnos, a respetarnos, a perdonarnos, porque lo que hagamos por el más pequeño, como dije anteriormente en el tema, lo hacemos por el mismo Jesús. Me gusta mucho la historia, Leonardo, y yo creo que ya la he dicho anteriormente, de este joven soldado que se llamaba Martín de Tours. Martín de Tours se bautizó, aceptó el cristianismo, aceptó a Cristo y comenzó a vivir una vida cristiana, pero él tenía un problema serio. Repudiaba los mendigos, los pordioseros, los que viven en la calle y no tienen techo, no tienen comida, no tienen nada. Es decir, él pensaba que eran unos parásitos de la sociedad, porque siempre estaban pidiendo. Qué triste, ¿no es cierto? Pero así era. El caso es que un día, cabalgando hacia la ciudad de Roma, él ve a un pordiosero que viene hacia él con la mano abierta, hacía mucho frío esa mañana, y le estaba pidiendo algo para protegerse, algo de comida o en fin, ¿verdad? Lo que pudiera dar. Siento un escalofrío muy grande, Martín, en ese momento, dice la historia, pero él se da cuenta que él no se puede ir, él es cristiano y por lo tanto tiene que auxiliar a esta persona que viene a él pidiéndole algo. Y busca, pues en sus alforjas y demás, no encuentra nada, y lo ve tiritando de frío en esa terrible fría mañana, agarra su capa, la rasca al medio y le da la mitad de su capa al pordiosero. Martín continúa su cabalgadura hacia Roma, mira hacia atrás y ya no ve a nadie. Aquella noche tuvo un sueño y en el sueño él vio la gloria de Dios y vio a Jesús sentado en el trono de gloria. Y un ángel se le acerca y le dice, Señor, disculpa, pero ¿qué es ese trapo que tienes en tus espaldas? Y el Señor se sonríe en el sueño de Martín y le dice, esa es la mitad de la capa que mi hijo Martín me dio esta mañana. ¿Por qué tanta violencia en los hogares? ¿No se dan cuenta que no solamente están lastimando al mismo Jesús que vive en esa persona? ¿No se dan cuenta que están lastimando a los hijos de ustedes que viven pues en el mismo territorio, en la misma casa que ustedes? ¿No se dan cuenta que están dando un mal ejemplo a sus hijos? ¿Y no se dan cuenta que lo que están haciendo no es de Dios? Y si no es de Dios, pues es del mismo Satanás. Violencia engendra violencia. Busquemos la manera entonces de dejar la violencia, de buscar la forma de reconciliarnos. Y si necesitamos, vayamos donde un sacerdote que nos indique el camino a seguir, no el camino de la violencia, sino que el camino del amor. Que Dios te bendiga, Leonardo. Muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo se puede explicar a un hermano separado que la cruz no es señal de muerte? Desde Trujillo, Venezuela, Sneider Araujo, 16 años. Sneider, muchísimas gracias y qué bueno que eres parte de nuestra familia de televidentes. Pues lo que aconsejaría es que leyera un poquito más la Biblia. A esa persona que dice que la cruz es un símbolo que no es de Dios, ¿sí? Que leamos la Biblia. Si vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. A ver qué es lo que dice la palabra de Dios. La carta de San Pablo a los Corintios, la gente de Corinto. Versículo 18, dice la palabra de Dios. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Claro. En el tiempo de Jesús, es decir, era horrible como mataban a la gente que ellos consideraban criminales. Esa práctica de crucificar viene de los persas. Y los persas ponían a los peores criminales en alto, en una cruz, para que no tocara el suelo su pie, para que de esa forma no infectara el suelo que estaba tocando. Imagínense, a Jesús le hacen lo mismo, pero no solamente lo crucifican, a Jesús lo flagelan, a Jesús lo coronan de espinas, pero horrible. A Jesús le rompen sus
piernas, es decir, no sus piernas, sino que la piel de sus piernas, de su cuerpo, con esos pinchos horribles que tenían los látigos que usaban. Le escupían, decían cosas horribles en su cara, le daban golpes en la cabeza, y todo por amor a ti y a mí. Y dice la palabra, continúa diciendo, si bien es cierto que es una locura para los que se pierden, el signo de la cruz, para nosotros, los que creemos, es poder de Dios. Es poder de Dios. La cruz, el lenguaje de la cruz, resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué la cruz? Porque es el símbolo más poderoso del amor de Dios. Es el símbolo más poderoso. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Isaías, capítulo 54, versículo 4 y 5. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a ver aquí un momentito. Aquí, dice. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que Él era destruido. Nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Ese es el símbolo de la cruz. El amor puro de Dios. El amor incondicional de Dios. El amor que lo sacrifica todo, hasta la última gota de su sangre, en un dolor horroroso, para que tú y yo no sigamos esclavos del pecado, ya no, por amor de Dios, pero para que comencemos a poner nuestros pantalones bien puestos y nuestras faldas bien puestas, y comencemos una vida nueva. Es muy bonito tener Domingo de Resurrección, es muy bonito tener procesiones en Cuaresma, pero lo más hermoso que podemos hacer es un corazón rendido al amor y a la voluntad de Dios. Eso es lo más hermoso y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Las procesiones no están malas. No, ¿por qué? Está bien. Es decir, el celebrar el Domingo de Resurrección está bien, pero ¿de verdad hemos resucitado? ¿De verdad nos hemos convertido? ¿De verdad somos criaturas nuevas? Hay que pensarlo, hermano. Y solo tú lo puedes decidir. Espero en el Señor Jesús que la cruz nos enseñe a amar aún a nuestros peores enemigos, con el mismo corazón con que el Señor Jesús, siendo nosotros aún enemigos de Él, porque pecamos, no solamente nos perdona, pero nos ama hasta el extremo. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, le saludo desde Jalisco, México. Mi pregunta es si las personas que vivieron antes de que el niño Jesús naciera y fuera crucificado por todos nuestros pecados se salvaron o no, ya que el Señor Jesús aún no había sido entregado por nosotros. Soraya Isabel. Soraya, muchísimas gracias. Él es el Cordero de Dios. En el templo de Jerusalén todos los días se sacrificaba un cordero sin manchas, un cordero macho. Un cordero pidiéndole a Dios la absolución de los pecados de los sacerdotes judíos y del pueblo. Todos los días a las 3 de la tarde, que para nosotros las 3 de la tarde no solamente es cuando Jesús entrega su alma, su ser a Dios, pero también es el momento de la divina misericordia, ¿verdad que sí? El caso es que ese sacrificio de Jesús es el único sacrificio necesario para la expiación de nuestros pecados. Sacrificio que vale desde el primer hombre, Adán, hasta el último que puede existir en este universo, en este mundo creado por Dios. Ese es el sacrificio. Ya no hacen falta ni toros, ni venados, ni corderos. No, ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el único sacrificio necesario para la expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Entonces, haya nacido la persona antes de Jesús, durante el tiempo de Jesús o después de Jesús,
el único sacrificio que vale es el sacrificio de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para asumir ese sacrificio, para hacerlo nuestro? Pues permitir que la sangre del Cordero nos renueve y nos haga de verdad esos hombres y mujeres cristianos, discípulos de Jesús, que vamos a caminar en santidad hasta el último suspiro de nuestra vida, para después estar con ese que es el santo entre los santos para toda la eternidad. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre, acabo de hacer mi primera comunión y ya perdí mi gracia. ¿Cómo la puedo mantener por más tiempo? ¿Me puede dar consejos, por favor? Saludos. José María, de Puebla, México, 11 años. José María, Dios te bendice. Qué bueno que hiciste tu primera comunión, qué bueno que pues recibiste el don de la vida de Jesucristo, el don de la vida de Dios. Recibiste su cuerpo, su alma, su humanidad, su divinidad. Recibiste todo su ser, su vida completa recibiste en la Santa Comunión. Y eso es una cosa que tú y yo debemos de examinarnos un poquito, hermanos. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, al altar, ¿estamos conscientes de que vamos a recibir la vida plena de Dios? No un pedazo de pan, vamos a recibir al pan de vida, que quien lo come, dice el Señor, vivirá para siempre, vivirá para siempre. Pero muchas veces vamos tan distraídos, muchas veces vamos tan mal preparados y muchas veces vamos en pecado. Y lo que hacemos, como dice San Pablo, es forjar otro pecado en nuestra alma. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Cuándo fue la última vez que entregaste tus pecados al Señor a través del ministro de Jesucristo, que es el sacerdote? No, pero yo me confieso con Dios. ¿De cuándo acá tú eres Dios para decir cómo hay que confesarse uno? Si el mismo Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 17 en adelante, le da potestad, autoridad a sus discípulos y a sus sucesores para que perdonen o para que no perdonen. Yo te felicito, mi hijo, porque tú estás consciente de que no estás en gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la vida de Dios, que la perdemos cuando pecamos. Es decir, cuando nos vamos tras esos ídolos que nos apartan de Dios. ¿Y cuáles son esos ídolos? Pues cada vez que pecamos, cualquiera que sea el pecado, es un ídolo. Es decir, eso toma prioridad ante Dios. Y necesitamos sacar eso, entregar eso, rendir ese pecado o esos pecados al Señor para que Él nos limpie con su sangre, para que Él nos depure, para que Él nos haga criaturas nuevas y poderlos recibir de nuevo. Así que mi consejo primordial es vete a confesar. Vete a confesar, haz una buena confesión y recibe la gracia del sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Y después trata de comulgar todas las veces que puedas. ¿Por qué? Porque si crees de verdad que estás recibiendo la vida de Jesús, la vida de Dios, en cada Santa Comunión, te vas a fortalecer interiormente. Y a pesar de las múltiples tentaciones que puedas tener a lo largo de tu vida, si Dios está contigo, hermano, nadie puede estar en tu contra. Y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así dice San Pablo y así lo creemos. Que Dios te bendiga, amigo. Tenemos una, pequeña noticia que vamos a ir a una pausa. Número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, hermanos y hermanos, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesús, el Señor, el Salvador, el Dueño, el Amo.
y el que te ama más que nadie en este universo, creado por Él. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Quiero corregirme, hermanos y hermanos. Dije que Dios quiere que todos nos salvemos y que todos experimentemos su gloria, y bien es cierto. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, pero creo que dije capítulo 4, versículo 2, y es al revés. Capítulo 2, versículo 4. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Por si acaso me equivoqué, no estoy seguro porque eso ya fue el principio del programa. De todas maneras, tenemos un correo electrónico en estos momentos. Adelante, por favor. Hola, padre. Quisiera consultarle. Soy casada por la Iglesia Católica, pero a mi esposo no le gusta asistir a misa y me toca visitar la iglesia y comulgar sola. ¿Será pecado que yo comulgue y tenga relaciones sexuales con mi esposo que no comulga? Jacqueline, desde Nicaragua. Muchísimas gracias, Jacqueline. Muy agradecido por tu pregunta, muy interesante. Es decir, tú eres responsable de tu propia salvación. Y esto parece como algo egoísta, ¿no? Pero es cierto. Es decir, tu primera responsabilidad es tu propia salvación. ¿Y cómo vas a salvarte? ¿Cómo nos vamos a salvar? Pues acercarnos a Jesús, poniendo a Jesús más y más como prioridad en nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Unas formas básicas que Dios nos da a través de su iglesia son los sacramentos. El sacramento de la confesión, no sé cuándo fue la última vez que te confesaste, pero debemos de confesarnos regularmente, por lo menos una vez cada 3 meses o cuando tengamos un pecado mortal. Mínimo exige la iglesia una vez al año. Comulgar una vez al año y confesar una vez al año. Pero eso como si estuviéramos nosotros sin comer solamente una vez al año. Es decir, no es suficiente. Necesitamos nutrir nuestra alma. ¿Y cómo vamos a nutrir nuestra alma? Pues con los sacramentos, con la gracia, la vida que Dios nos da a través de ellos. Yo te aconsejo que tú sigas recibiendo la Santa Eucaristía. Y no solamente por ti misma, pero también por tu esposo. ¿Quién sabe si a través de tu testimonio de vida cristiana, tu esposo un día deja su soberbia a un lado, deja su machismo a un lado, deja su necedad a un lado y comienza a imitar tu ejemplo? Así que por lo menos tú imites el ejemplo de él. Tú sigue en el camino de Dios porque al fin y al cabo tú eres responsable de tu propia salvación, pero también eres responsable hasta cierto punto de ayudar a tu esposo. ¿Y cómo lo vas a ayudar? Con tu testimonio de vida cristiana, haciendo lo que estás haciendo y acercándote cada día más a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Dios te bendice. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, que Dios lo bendiga. Quisiera, por favor, que me diera respuesta a 2 inquietudes. La primera, en Mateo 17:6 dice que al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Y quisiera saber, si Dios es amor y nos ama tanto que hasta entrega a su Hijo para salvarnos, entonces, ¿por qué los discípulos tienen miedo? Yo pienso que sería una gran dicha poder escuchar la voz de Dios. Sin embargo, ellos se asustan. Mi segunda pregunta tiene relación con el amor de Dios que entrega a su Hijo al sacrificio, y se puede pensar en un Dios que no ama a su Hijo. Yo, en particular, para no tener esta idea, pienso que es Dios mismo quien se entrega, de acuerdo con Juan 14:7 y Juan 14:9, donde Jesús dice ser el Padre. ¿Usted qué opina? De antemano le doy las gracias por la atención prestada. Edgar. Edgar, muy interesante. Estás convirtiéndote en un buen teólogo, hermano. Pues definitivamente Dios es el que se entrega. Tú no puedes decir, bueno, aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. 3 personas divinas, pero separadas. No. 3 en 1. No hay distinción en absoluto de espacio entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 6, nos dice precisamente eso. Es decir, al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero era demasiado lo que estaban viendo. Era demasiado lo que estaban experimentando.
no solamente la voz de Dios, que tiene que haber sido algo impactante en todo el sentido de la palabra, pero al lado de Jesús estaban dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Estaba Moisés y estaba Elías. Y tiene que haber pasado por la mente de ellos más de una vez, y que hicimos mal, porque uno con la ley, Moisés, y el otro con la palabra de Dios, el profeta más grande del Antiguo Testamento, Elías. ¿Y qué dejamos de hacer? Porque eso es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? El sentimiento de culpabilidad, ¿qué dejamos de hacer? Y del miedo se cayeron, no porque no creyeran que Dios es amor, aunque todo esto es un proceso, ¿verdad? El creer que Dios es amor a tal extremo que lo da todo en sacrificio, es un proceso teológico que no se desarrolla de un momento para otro. En la vida de estos dos, que realmente no eran tan religiosos cuando comenzaron, pues peor todavía. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios así como trueno, ¿verdad? En una forma amorosísima, pero también poderosísima? Y al mismo tiempo, ¿cómo nosotros vamos a reconciliarnos con estos dos personajes que nos están viendo y que conocen nuestra vida, yo estoy seguro, y que al fin y al cabo, pues, tal vez no hemos hecho lo que nos han pedido que hagamos? Entonces, ahí está la situación, ¿verdad? Lo primero que te dije en relación a el Hijo es Dios. Dios que se entrega, Dios que se rinde, Dios que se da a un montón de partículas que nada somos, que somos tú y yo, todos nosotros, y sin embargo Dios nos ama a tal extremo, que está dispuesto que lo demos todo. Por eso Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8 habla precisamente de eso, que se rebajó, se anonadó, se hizo nada por amor a nosotros. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16, ¿por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Así que demos gracias a Dios, porque al fin y al cabo, por muchos pecados que hayamos cometido en el pasado, o por muchos pecados que tengamos en el presente, Dios es el Dios de las oportunidades. Y Dios quiere darnos en este momento la oportunidad de comenzar de nuevo. Así que en el nombre del Señor Jesús, basta ya de vivir en la miseria de nuestro propio pecado. Y de la mano de Jesucristo comenzar una vida nueva. Que de verdad haya resurrección en tu vida y en la mía. Que de verdad haya un nuevo comienzo en tu vida y en la mía. Que de verdad comencemos en serio a tomar el llamado del Señor Jesús que nos dice, ven a mí. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Ven a mí, tú que estás cansado, tú que estás agobiado, tú que sientes que tu vida ya no sirve, ya no vale, ya no tiene sentido. Y sigues buscando las migajas que el mundo te ofrece, pidiendo limosna para poder de alguna forma llenar un poquito el vacío que tienes en el corazón y permitir que Dios te llene ese vacío con la plenitud de su amor. Si tú lo quieres así, comenzando el día de hoy, no permitas que el mal se apodere de tu corazón. Es que tu corazón no te pertenece a Satanás, no te pertenece a ti tampoco, le pertenece a Jesús. Jesús, no sé lo que me están diciendo en el teleprompter, no tengo idea, no puedo leer, no veo, sí. Pero bueno, el caso es que son tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Y como decíamos al principio en la historia, el Padre, claro que consulta con su Hijo. Pero el Padre, desde toda la eternidad, sabía lo que el Hijo le iba a decir. El Hijo es la expresión del amor del Padre. Y el Padre es el amor perfecto al Hijo. Y los dos perfeccionan ese amor, esa unidad, en la fuerza y el poder y la presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así estamos llamados nosotros,
a imitar a Dios de tal manera que podamos amar hasta las últimas consecuencias. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola padre, le quiero preguntar por qué los evangélicos dicen que es pecado casarse de blanco. Una hermana mía se quiere casar y le han metido miedo. Le dicen que va a recibir un castigo. Atentamente desde Honduras, Dora. Dora, muchísimas gracias por tu pregunta. Primero que todo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 11 al 13, se habla de una boda. Y en la boda, pues todo el mundo está vestido correctamente, menos una persona. Entonces el rey se acerca y le dice, ¿por qué no estás vestido con traje de fiesta? Amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? Y el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los servidores, átenlo de pies y manos, échenlo en las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. ¿Qué significa esto? ¿Cómo un Dios misericordioso, un Dios tan amoroso, pues pueda decir esto, que un rey hace esta cosa? Como si él fuera el rey. Pues lo que está diciendo sinceramente es que tengamos mucho cuidado, porque el que no está debidamente limpio, el que no está en estado de gracia, no puede entrar en el cielo, no puede. Entonces tenemos que hacer lo posible por estar en estado de gracia, por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tenemos algún pecado, pues confesarlo y comenzar de nuevo. Pero no podemos vivir como el mundo nos enseña y pensar que vamos a ir al cielo. Hay tanta gente que dice, no, fulanito se murió y fue al cielo. ¿Y qué tú sabes? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que una persona está en el camino hacia el cielo o está en el purgatorio, por lo menos? Depende de la vida que ha vivido. Eso muestra mucho. Entonces, no es que Dios castiga a la persona, sino que la persona se castiga a sí mismo cuando comete pecados, sobre todo pecados mortales, apartándose de Dios. La pregunta entonces ¿es pecado ponerse vestido blanco, la novia, cuando va a ir a entregar su vida al novio en santo matrimonio? Depende. Si la vida de esta persona, la vida de la novia, ha sido una vida como que no grata a los ojos de Dios, puede ser que esté causando un escándalo. Y si está causando un escándalo, vistiéndose de blanco, pues está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. ¿Puede la persona haber cometido un pecado o varios pecados y arrepentirse, confesarse y comenzar una vida nueva? Por supuesto que sí. ¿Se puede vestir de blanco? Por supuesto que sí, si se ha arrepentido. Y sería bueno pues que lo confesara ante las personas. Yo lo he hecho muchas veces. Siempre es bueno comenzar de nuevo. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y se dice así simplemente, vivieron juntos, pero se separaron, optaron por separarse antes de casarse, mantener sus cuerpos a distancia uno del otro, y se casaron para unir sus cuerpos en santo matrimonio. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Dios no puede bendecir un matrimonio que esté en contra de su voluntad. No puede. Dios no puede bendecir el pecado. Sencillo como eso. Así que vestirse de blanco si la persona realmente pues está limpia de pecado y si la persona al mismo tiempo pues está consciente de que a pesar de los pecados cometidos en el pasado, quiere comenzar una vida nueva. Bendito sea Dios. Así que no le hagan caso a las personas que piensan de otra manera, porque si tú estás lista para entrar en esta relación íntima con tu futuro esposo, pues si no tienes pecado en tu conciencia, pues no hay ningún castigo por ponerte un vestido blanco. Recordamos que ya muy pronto vamos a tener el peregrinaje a Italia del 14 al 24 del mes de octubre. Vamos a ir a Roma, vamos a ver muchas iglesias preciosas, vamos a tener audiencia general con el Papa, vamos a ir a San Giovanni Rotondo, que es donde está el cuerpo del Padre Pío, no se lo pierdan. Vamos a ir a Loreto, que es parte de la casa de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María.
La cueva en Nazaret es donde está pues, la parte donde el ángel se aparece a María Santísima para decirle que va a quedar embarazada con el Hijo de Dios. En Grecia también hay otra parte de la casa de la Virgen y finalmente pues en Italia, ¿sí? En Loreto. Así que lugares preciosos, vamos a ir a Capri, vamos a ir a Positano, a Pompeya, vamos a ir a Castel Gandolfo, que es donde el Papa tiene su casa de verano, una casa muy sencilla, pero tiene una vista preciosa, preciosa, vale la pena verla. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco en la agencia de Canterbury Pilgrimages. El celular de Maciel y también su WhatsApp es el 347-463-3998. Repito, 347, que es el área, y número telefónico 463-3998. También puede comunicarse con la oficina de la agencia, número telefónico 800, es el área, 800-653-0017. 800-653-0017. Y pues el director espiritual del peregrinaje va a ser este servidor, Dios mediante. Voy a estar en Austin, Texas, si Dios así me lo permite, el 18 de mayo en la diócesis de Austin, Texas. Espero verlos por allá, si están cerca. Y también voy a estar en Las Vegas, Nevada, no para jugar, sino para predicar la palabra de Dios del 22 al 23 de junio. Así que también pues están en esa área, los espero y espero verlos. Tenemos un minuto para decirles que Dios me los bendiga en abundancia, esté y por siempre, los colme su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.